Otro. Bueno, bienvenidas a este especial, el segundo capítulo de Parlando con Pacho Alerta aquí por YouTube. Ustedes nos encuentran como Parlando con Pacho Alerta en el segundo capítulo. En el primero estuvo el senador de la República, David Andrés Luna Sánchez. Él perdonará, nos está viendo, no le gusta el Andrés, pero ese es su nombre compuesto, ¿no? Y hoy, Hugo Quintero Bernate, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Sala Penal. Ya a él le hemos dado la bienvenida y nos metemos en el modo informativo y en el modo desnudo, porque pues vamos a desnudarle un poco de su vida personal a él, que muy poco le ha contado a la opinión pública quién es. Primero, feliz cumpleaños. Está de cumpleaños hoy. Gracias, sí. Hace 60 años mi mamá estaba en trabajos de parto a esta hora. ¿60? ¿A qué hora nació? ¿Le contó? Como al mediodía, creo, sí. Como al mediodía. 60 años. Bueno, Dios lo bendiga, querido magistrado. La Santísima Virgen interceda por usted. Y bueno, gracias. Ya usted sabe que nosotros en familia oramos por la justicia, porque usted es abogado. Usted tiene una especialización también en derecho penal, pero además ha hecho maestrías en geopolítica. Eso de ser abogado desde niño, lo soñaba, quería ser abogado desde pequeño cuando cursaba por allá estudios de colegio. Pues, digamos, yo tenía la vocación porque siempre fui bueno para toda esa materia de sociales y me gustó la lectura y eso. Pero realmente la primera carrera que intenté estudiar no fue derecho, fue veterinaria. ¿Ah, sí? Porque yo soy de un pueblo y no tengo una relación muy directa con los animales. Alcancé a pasar un examen y perdí el segundo, entonces me decidí por el derecho. El derecho. Afortunadamente. Afortunadamente. Para mí, que me ha ido muy bien. Sí, no, es que llegar a la Corte Suprema de Justicia, que por cierto hoy es noticia, desde semanas atrás venimos pendientes los colombianos de la elección de fiscal general de la Nación, que ya le estaré tocando ese tema, pero es que antes quiero quedarme un poquitico en esto de la especialización y sobre todo de la maestría en estrategia y geopolítica. ¿Por qué? Yo siempre quise ser magistrado de la Corte y de alguna manera tenía como un pálpito de que lo iba a hacer, pues uno trabaja para hacer lo que quiere ser y a veces la diosa fortuna lo favorece. Y yo creo que en el desarrollo de mi función era importante conocer todos esos aspectos del país, de la vida militar que uno no conoce, que son muy importantes porque de todas maneras uno desde el derecho penal tiene que ver con la seguridad del país. Y fue una gran experiencia, fue una gran sorpresa encontrar que en el ámbito militar se estudia muy seriamente los problemas del país y tienen una gran academia sobre todos esos temas. Sí. Ahora, como abogado, ¿litigó? Es decir, ¿fue litigante? Porque usted ha pasado por la rama judicial en la Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura, hoy como magistrado, antes fue magistrado auxiliar, pero también sí, yo cogió la maleta. Cogí la maleta y litigué durante 15 años. Me fue muy bien, gracias a Dios. Esa es una gran experiencia. Creo que uno de juez debería siempre tener esa experiencia. Hay que tener el rol de los dos lados de la ley, del que defiende al que supuestamente la ha infringido y del que se le aplica al que supuestamente la ha infringido. Es muy importante en la formación jurídica y personal de uno como abogado. Pero además secretario privado de un ministro de Justicia. Sí, del primer ministro de Justicia y del mejor que tuvo el presidente Gaviria, del doctor Jaime Giraldo Ángel, que en paz descanse, autor de una gran reforma a la justicia y sobre todo de toda esa política de sometimiento que terminó finalmente a largo plazo con que se le dio de baja a Pablo Escobar. Sí. Y a eso súmenle, y usted nos contará un poco, columnista del Nuevo Siglo. Yo, seguidor de sus columnas, me encantó una de esas asambleas, ¿no? De inmuebles, de apartamentos, en donde pues todos se creen abogados. ¿Usted también tiene en su sangre el periodismo? Pues fui columnista del Nuevo Siglo durante 15 años. Fue una gran experiencia, sobre todo escribir columnas es muy distinto de escribir sentencias, porque uno tiene que ser muy concreto, le dan un número exacto de palabras que tiene que hacer.
para mí eran 500 palabras, que eso es como media cuartilla, tiene uno que proponer el problema y hacer una solución o una crítica, lo que uno haga, ¿sí? Trataba de que la columna tuviera un poco de humor al final para no ser tan ladrilluda, porque los abogados tendemos a ser muy ladrilludos. Sí, me voy a quedar y sobre todo voy a referenciar unas frases que usted dio en su posesión como magistrado, honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia. He estado en todos los lados de la ley, menos en contra de la ley. Un magistrado puede aspirar a cualquier cosa, menos a ser popular. Soy un hombre bueno. ¿En todos los lados de la ley, menos en contra de la ley? Sí, eso era para explicarle, eso fue creo que en el discurso frente a la Corte para aspirar. Era para decir que yo he estado en todos los lados de la ley, es que yo fui del Ejecutivo, donde uno propone las leyes, y yo patiné leyes en el Congreso cuando fui secretario privado. Estuve en la fase de investigación criminal, que es en la Fiscalía General de la Nación, y estuve pues, en la Corte Suprema de Justicia, que es el juzgamiento. Entonces, desde el punto de vista de la ley penal, esos son todos los lados de la ley. Y pues obviamente siempre he sido un tipo respetuoso de la ley y por tanto nunca he estado en contra de ella. Bueno, de todos esos jefes que usted ha tenido, porque ya hablamos de los cargos que ha estado y que ha firmado, ¿de cuál tiene un especial recuerdo, un especial cariño? ¿Osuna fue jefe suyo? No, nunca. No, Osuna incluso creo que es menor que yo. No, yo del que tengo el gran recuerdo y que obviamente contribuyó mucho a mi formación como jurista y como persona, es el doctor Jaime Giraldo Ángel, un gran hombre, un tipo muy inteligente, un hombre bueno, un señor además con una generosidad en el conocimiento que es muy grande. Y pues también tuve otros grandes jefes, el doctor Gustavo de Grave, Carlos Mejía, que fue jefe mío en la Corte y luego fue mi compañero de oficina, porque yo terminé teniendo oficina acá. Jessy Ramírez, que fue presidente de la Corte. Sí, afortunadamente tuve grandes jefes. No sé si usted me responda, pero también jefes difíciles. Sí, también jefes difíciles, pero eso es como en la vida en general, la vida se hace de lo bueno y de lo malo, porque a veces el jefe bueno te inspira a emularlo, a ser bueno, y el jefe malo te inspira a no ser como él, ¿ve? Entonces, pero uno normalmente solo menciona a los buenos. Sí, a no repetir precisamente la historia. Hablando de lo difícil, querido magistrado Hugo Quintero Bernate, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué es tan difícil en Colombia elegir fiscal? ¿Por qué se demoran tanto? Mire que días atrás, Gerson Chaverra, que es el presidente de la Corte, él es su jefe, ¿no? ¿O no? ¿O es el compañero de trabajo? No, es el compañero técnicamente, es vocero de la Corte, pero ya todos somos pares. Bueno, todos son pares. Entonces, Gerson Chaverra decía, es que hubo asedio cuando un grupo de manifestantes se acercó al Palacio de Justicia, algunos quisieron meterse, ahí hubo como uno que otro encuentro, pero ¿por qué es tan difícil en Colombia elegir un fiscal? Y hoy cuando 3 mujeres son las que aspiran a ser fiscal general de la nación. Realmente no es que sea tan difícil y tampoco es que se haya demorado mucho. Históricamente la Corte se ha demorado, medido en sesiones, entre 3 y 5 sesiones de la Corte en resolver el tema. El tema se hace, digamos, un poco complejo, no difícil, sino complejo. Es porque en la Corte somos 23 magistrados y cada magistrado es una individualidad independiente y autónoma. Es decir, la Corte es una sola, que actúa independiente y autónoma, pero se forma de las 23 individualidades que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Entonces, hacer el consenso de 16, que es lo que conforme al reglamento se necesita para los votos, pues, digamos, es un proceso de construcción en la que la gente que está del lado de una candidata, por ejemplo, en este caso, pues le expone a los otros cuáles son las bondades de ellos. Los que no están de acuerdo con ella, pues le dicen a uno cuáles son las dificultades que le encuentran. Y en esos conocimientos mutuos de lo bueno, de lo regular y de lo malo de cada candidata, pues se van acercando y al final hay un consenso, que es una construcción, que eso es sano y es muy democrático. Oiga, magistrado, ser juez en Colombia es complicado. ¿Duele cuando ustedes toman esa decisión mediante una serie de pruebas, extraditar a una persona, mandarla al otro lado del charco? Sí, pero en ese caso, digamos, es en el caso en el que menos jueces somos. Realmente no es más juez cuando dicta providencia, dicta sentencias, porque los trámites de extradición realmente no son un juzgamiento,
son simplemente una verificación de una serie de requisitos que se cumplen o en un tratado o en el Código de Procedimiento Penal, porque se puede extraditar de las dos maneras. Y hay algunos que uno realmente queda convencido de que son responsables de los que hicieron. Algunos que pues hay dudas, pero uno no está juzgando, entonces eso le corresponde al juez extranjero que lo haya pedido. Últimamente, por ejemplo, en Colombia se están pidiendo muchos de otras partes distintas de Estados Unidos, que era donde siempre, es donde siempre se piden más, pero ahora se piden muchos de España, de Holanda, incluso de Rusia. Hemos extraditado gente de Albania, gente de los Países Bajos, franceses. Eso muestra que la globalización del crimen ha llegado a Colombia. Sí. Estamos con el magistrado Hugo Quintero Bernate de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes tienen inquietudes, tienen preguntas para él, pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Mire que estamos en X, antiguamente conocido como Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook y a esta hora en directo por YouTube en el canal Parlando con Pacho Alerta. Vamos a hablar un poquitico de su vida personal, la infancia. Ya usted nos decía que quería que quería estudiar veterinaria, pero finalmente se inclinó por el derecho y que le ha ido bien. Está cumpliendo lo de soy un hombre bueno. El colegio. Extra micrófonos, usted me contaba que en alguna ocasión, en un encuentro con los compañeros de clase, estuvo a punto de llorar o lloró cuando entonaron una de estas alabanzas a la Santísima Virgen María. Sí, yo estudié en mi pueblo, que es Pandi, Cundinamarca, que eso es la región del Sumapaz, y allá hice la primaria en una pomposa escuela que se llama Concentración Urbana Mixta Alianza para el Progreso, un largo nombre para 5 salones. Luego hice el primero bachillerato en el colegio del municipio, que era el Colegio Departamental Francisco José de Caldas. En esa época no había hasta sexto, sino solo hasta cuarto bachillerato. Y mi mamá, que era la inteligente de la casa, decidió que yo viniera a estudiar a Bogotá. Entonces yo llegué a estudiar a Bogotá solo de 11 años. Y viví en el colegio, en el Salesiano de León 13. Yo era el único niño que vivía en ese colegio. El resto eran solo adultos. Y porque un tío de mi mamá, un hermano de mi mamá, o sea, un tío mío, era miembro de la comunidad. No era sacerdote, sino era diácono, estaba a punto de ordenarse. Luego no se ordenó porque, como dice la Biblia, la tentación abunda y la carne es débil. Y la tentación lo llevó por el otro camino. Por el camino, sí, del paganismo. Y ahí estudié en el colegio y a mí me impresionó mucho el colegio, porque es un colegio muy grande, el Salesiano León 13 es un gran colegio. Y me impresionó mucho una ocasión en la que era mayo, entonces entramos a la iglesia del colegio el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, que siempre salen todas las fotos de Bogotá, porque es este bonito que hay en la quinta con octava. Y el colegio no tenía banda de guerra, sino orquesta, entonces meten la orquesta a la iglesia, y éramos 800 niños cantando Santa María del Camino, que es mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Cántalo. No, porque no tengo voz para cantar. Pero en los karaokes canta. Contigo y en el camino. Y en ese momento, todo el mundo se calla y entra la orquesta con un redoble de la batería y un sonido de trompetas muy fuerte. Y vuelve el colegio, un coro de 800 niños cantando Santa María, ven. Eso uno se le hace la piel de gallina y uno termina llorando porque es muy emocionante eso. Sí. Ahora, magistrado, su mamá dice, fue la sabia de que usted viajara hacia la capital de la República, aquí también adelantara sus estudios, pero su papá fue el empresario del pueblo. Es cierto que usted también manejó camión, que estuvo al servicio de la tienda de su papá, que atendió. Sí, veo que ha investigado bien. Mi papá no era el tipo más rico del pueblo, pero era el más importante. Porque era un tipo que hacía negocios, que movía el capital. Usted sabe que la plata, hay una plata que es inútil, la gente tiene la plata guardada debajo del colchón y no sirve para nada. La gente tiene que mover la plata, papá movía el dinero. Tenía camiones, tenía una tienda muy grande, tenía la distribución de la cerveza para toda la región del Sumapaz, excepto Fusagasugá. Y era un tipo de muchos negocios, entonces él era... Claro, mi mamá era, digamos, la inteligente en todas esas cosas, porque él montaba muchos negocios y mamá era la que los manejaba. Por ejemplo, en los camiones, mamá era la que llevaba las cuentas y eso. Mamá montaba tiendas. Era un tipo de muchos negocios y eso.
Y era un hombre muy generoso, digamos, en la cosa económica con nosotros los hijos. Siempre fue un buen tipo. Y él, pues mamá dijo, el niño tiene que ir a estudiar a Bogotá y papá dijo, ¿eso cuánto vale? Y pagó. Y pagó, manejó camión, Yo fue aprendí a manejar. mesero, Yo aprendí a manejar. atendió borrachos. Yo aprendí a manejar en un camión. Me tocaba, y esta es una anécdota, yo tuve una novia, se tuve y me dijo, ¿por qué no vamos a hacer camping? Y dije, ¿qué esa vaina qué es? Dice, no, pues a ver las estrellas, en no sé dónde. Le dije, no, usted está loca. Yo he visto muchas estrellas cuidando camiones de mi papá cuando se varan. A mí me gustan los hoteles de 5 estrellas. Y sí, pues tocaba trabajar todo. Yo ahora después de grande descubrí que fui víctima de explotación infantil laboral. Oiga, magistrado Hugo Quintero Bernate, sus vecinos, porque yo, claro, no voy a revelar en dónde vive usted, pero sus vecinos me contaron que usted sigue siendo un hombre muy humilde, viene de Pandi, Cundinamarca, muy generoso con la comunidad de Pandi, pero que en épocas de pandemia fue el domiciliario del barrio, que salía, usted tenía la posibilidad de salir, mucha gente no, porque había unas preexistencias médicas, pero usted iba, les hacía el mercado, venía con los plátanos, bueno, con las frutas, Sí. pero cumplió ese papel de domiciliario en la pandemia. Sí, porque donde vivo había como 4 familias que no podían salir y mi señora, que es más generosa que yo, entonces ella me ofrecía. Entonces cuando yo iba a salir a hacer mercado, ella llamaba a sus amigas, una señora mayor, otros amigos ahí, decía, vea que Hugo va para el supermercado, que qué necesita, y yo terminaba haciendo mercado para 4 casas y trayendo a cada casa y allá les dejaba a cada uno en su puerta, pero pues, como dice el Papa Francisco, si usted no nació para servir, no sirve para nacer. Sí, habló de su señora, se la voy a mostrar a la opinión pública, quienes nos están viendo. Mírala, querido magistrado, usted muy elegante, ella igual, muy linda, por cierto. ¿Qué significa Sonia para usted? Pues significa todo. Yo he vivido con ella 30 años de casado, 2 de novio. O sea, he vivido más con ella que el resto de vida que tengo. Y ella ha sido todo, ha sido el ancla mía, la fuerza mía y la fuerza de ella, porque ella es una mujer muy sufrida. Ha tenido 2 cánceres que ha sabido vencer. Sí. Mire, se le hace un nudo en la garganta. Porque es que no solo la quiero mucho, sino que la admiro mucho. Y es una gran mujer. Sí, es una mujer a la que yo también tengo la oportunidad de conocer, fuerte, una mujer echada para adelante, una gran compañera del hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia y además muy buena amiga, ¿no? Eso sí, es muy, muy buena amiga. Brava como buena mona, pero buena amiga. Eso quería preguntarle. ¿Usted le tiene respeto y admiración, pero miedo también? ¿Le come a las monas? Pues miedo, usted sabe que eso es una cosa natural. Papá decía que el temor, decía papá, el amor es la oscilación natural entre el temor y el respeto. Y uno a la señora siempre le tiene miedo. ¿Uno siempre le tiene Sí, miedo? Sí. Bueno, qué bueno. Y además usted, un hombre de derecho penal, que nos decía hace poco, no, es que extraditamos, que judicializamos, que seguramente capturaron cuando estaban en la fiscalía. Miedo a la mujer. Sí, no más. Además del respeto y de la admiración. Sí, claro. Hijos no tiene, querido magistrado, pero tiene unos sobrinos a los que ama. No tenemos unos sobrinos, ya los que queremos mucho, todos, hay como 4 por el lado de Sonia, hay como 5 por el lado mío, y un consentido que es un gato de la casa, que es la estrella de la casa. Mire, Sí. ¿cómo se llama? Él se llama Buki. Buki. Ese gato es su adoración, ¿no? Sí, el tipo es adoptado, pero él se las da de aristócrata. Sí, duerme con usted en la cama. Es muy No, duerme en consentido. el mismo cuarto, pero no en la cama. Sí, es muy consentido. Es muy consentido. Mire, tiene mirada de querer extraditar a alguien, ¿no? Mira, como de déjame en paz. Seguramente, pues ese gato a usted le cambió la vida. ¿Hace cuánto lo tiene? ¿Qué ha significado la llegada de este animalito? Porque usted quería ser veterinario. Sí, ese gato llegó en la pandemia y realmente es mi única mascota, porque cuando uno crece en un pueblo uno tiene animales, pero no son mascotas.
son animales de trabajo, uno tiene caballos, tiene perros que ayudan a cuidar la casa y eso. Mi papá además era muy animalista y por cuenta del transporte, del uso de los camiones, normalmente a la casa llegaban animales heridos porque los camiones los recogían. Los camiones de papá trabajaban mucho por el lado de Florencia y del Doncello, Caquetá. Y entonces a veces llegaban con animales o que habían quedado huérfanos porque o la mamá la habían matado o algo. En la casa hubo hasta un puma, mi mamá crió un puma. ¿En serio? Y había en la casa hubo garzas, hubo pavas, hubo tortugas, hubo armadillos. ¿Y qué decía su papá del puma? Nada, mamá, el puma llegó siendo un bebé y mamá lo crió a punta de tetero y luego a punta de carne cocinada para que no supiera el olor de la sangre. Y él tenía un cuarto completo donde vivía solo. Y ella era la única que lo podía cuchichear. Sí. Me da usted el papayazo porque habló de comida para preguntarle por los asados. ¿Cómo le encantan a usted los asados? ¿Usted, fin de semana, se respete fin de semana que arma asado en su casa? Pues a mí me gusta la cocina, porque yo cocino. Mi señora, la que quiero mucho, tiene muchas facultades menos las de la cocina. Entonces en la casa cocino yo. Y esa vena viene de un tío que fue chef, ya se murió, que se llamaba el tío Luis, por el lado de mi papá, que tuvo uno de los mejores restaurantes de Santa Marta, que se llamaba Pescaribe. Y entonces yo a la sombra de él fui aprendiendo los gajes de la cocina y me quedaron gustando. Y es muy bueno, cocinar es muy bueno porque cuando uno cocina, la cocina hace feliz a los amigos. Y eso es bueno, hacer feliz a la gente. ¿Y meserió en el restaurante de Santa Marta o no? No, sí, a veces me seriaba, pero era más barman y a veces me metía a la cocina. Sí. ¿Por qué le gusta tanto el chicharrón? No solo meterse en los chicharrones de la justicia, sino en el chicharrón. ¿Es usted seguidor del doctor Biter? No, porque el que hago yo, porque lo hago asado y entonces le quito bien la grasa y eso. Y siempre ese sabor crocante es bueno. ¿Y la guanábana? ¿Acaso está malo de la próstata? No, pero la guanábana, es que en mi pueblo cultivan mucha guanábana. Entonces, normalmente cuando viene alguien del pueblo me trae guanábana. Sí, cuando no, y la guanábana sigue siendo muy buena. Sí. Le están deseando, querido magistrado, a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales, feliz cumpleaños. Una cantidad de seguidores que están conectados a esta hora en Parlando con Pacho Alerta a través del canal de YouTube. No olviden suscribirse. Y a través de X, a través de Instagram, Facebook, TikTok, en donde nos están siguiendo, pero sobre todo los saludan en el día de su cumpleaños. 60 años de edad, nos decía, de Pandi y Cundinamarca, el hijo del empresario del pueblo, un hombre al que quería la gente, que todavía recuerda con mucho cariño, pero en donde usted llegó a levantar bustos. ¿Le gusta levantar bustos? ¿O destapar bustos? No, en Pandi no hay ninguno todavía que merezca un busto. Allá solamente hay un busto que es el de un sacerdote que se llama el Padre Garcés, que dicen que en época de la violencia, porque Pandi siempre ha sido un pueblo liberal, muy liberal, y la violencia esta partidista de los años 50, 60, incluso ya se prolongó como hasta el 70, fue muy dura. Entonces dicen que ese cura, que es el Padre Garcés, salvó al pueblo de las hordas conservadoras de la época. Sí, pero es que mire que aquí le hicieron un reconocimiento a esta fotografía en donde lo están condecorando. ¿Qué fue lo que recibió en época de pandemia? Porque tenía usted tapabocas. El que le acompaña es Nicolás García, el exgobernador de Cundinamarca. Lo que pasa es que cuando me nombraron, me eligieron, perdón, porque eso es una elección, la gobernación y el municipio me hicieron un homenaje allá en el municipio con motivo de la elección, y el gobernador García fue muy generoso y asistió, y fue la gente del equipo mío, mi mamá, todo el mundo. Estuvo muy bonito el asunto. Y la celebración con pola, con vino, con whisky. Le pregunto lo del vino y del whisky porque usted me dicen también que conoce mucho de vinos y de whiskies. Bueno, pues no es que uno conozca mucho. Me gusta el vino a veces, de vez en cuando. Y el whisky, obviamente, pues a esta edad uno ya no puede tomar el whisky, que es lo único que no tiene azúcar, ¿ve? Pero sí, hay alguito, poquito de eso sí. Sí, por cierto, querido magistrado, siendo usted de Pandi, tiene una anécdota que a mí me causa mucha risa, pero que quiero que se la cuente a los seguidores que nos están viendo por el canal de YouTube de Parlando con Pacho Alerta. Se le quedó una vez la maleta. Usted iba para un evento en Pandi, la maleta se quedó en Bogotá, no llevó más ropa, tenía que cambiarse para un evento. ¿Es cierto de que se puso las tangas de su mujer para asistir al evento?
No, no. No, se quedó la maleta y logramos que la mandaran por el bus. Y allá llegaron. Se quedó la maleta y recibieron la maleta con aplausos. Sí. No, Cuéntame y un estaba poquito. todo el pueblo pendiente de la maleta, afortunadamente. Porque el último bus llega al pueblo a las 8 de la noche. Yo había llegado como al mediodía, y cuando fui a cambiarme le dije a Sony, ¿mi maleta? Dijo, yo no sé. Le dije, pero si usted la tenía en la mano, no. Que se quedó en Bogotá. Entonces llamamos a un hermano de ella, él fue hasta la agencia de buses, que es Autofusa, la que cubre el pueblo. La mandaron en el último viaje recomendada. Y allá llegó, entonces yo había apostado gente en todas las entradas y salidas del pueblo para que si el bus llegaba antes, no se fuera ahí con mi maleta porque no tenía para cambiarme al otro día. Sí. De cambiar, nunca ha cambiado de equipo. Usted es un hincha furibundo de Millonarios. Usted ama al equipo embajador. Sí, claro, yo soy hincha de Millonarios porque en mi pueblo, cuando estábamos chiquitos, el gran equipo ganador era Millonarios, que es la época 60, 70. Y el otro equipo por el que la gente realmente hinchaba era el Tolima. Pero entonces era el Tolimita, que era el Tolima ese de los puros criollos, que siempre andaba como de último, que no sé qué. Todavía no había la revolución esa que había hecho el senador y la familia Roballo, que hicieron eso del Tolima Grande, Víctor Hugo del Río y eso. Entonces siempre fui hincha de Millonarios, y yo soy hincha de Millonarios desde la época. Me acuerdo de la primera alineación que yo vi fue la famosa de Morón, Willington y Brand, ¿ve? Y luego a Convert, Irigoyen, todos esos de la época, los grandes. Y hoy que el equipo anda bien, del gran Macalister Silva y de todos ellos. Y se ha echado uno que otro madrazo desde Occidental. Claro, yo estaba abonado. Lo que pasa es que ahora, como vivo más lejos ya y no me queda mucho tiempo, pero yo estaba abonado, iba al equipo y disfruté un par de campeonatos, afortunadamente. Y hace parte de la comisión arbitral hoy usted, ¿no? Usted integra Sí, la comisión soy arbitral parte de la cuando comisión. los árbitros están en el ojo del huracán hoy. Sí, está en el ojo del huracán porque, pues, digamos, el fútbol es un deporte de pasiones, ¿cierto? Y entonces, con el fútbol pasa una cosa muy parecida a lo que pasa con la justicia. La frase esta que dijiste tú, que dije yo, que es de que un juez puede aspirar a todo menos a ser popular. Esa frase no es mía, es de un juez de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Eso también aplica para los árbitros, porque pues los árbitros es peor porque cada equipo tiene su propia hinchada. Entonces, cualquier decisión que tome un árbitro que afecte al otro equipo, pues tiene a la hinchada del equipo en contra. Es como en justicia. En Colombia hay un problema complicado con la Administración de Justicia porque la gente del común normalmente no sabe qué es justicia, pero sabe que es injusto. Entonces definen injusto como todo lo que no les favorece. Lo mismo pasa en el fútbol. Lo que no le favorece a un árbitro, entonces siempre, y eso genera suspicacias y no sé qué. Pero en general yo puedo dar fe que, porque nosotros revisamos minuciosamente el VAR, todo eso. Los árbitros se equivocan naturalmente, porque cuando se equivocan de buena fe, y además la comisión toma sus medidas disciplinarias. Lo que pasa es que eso no se publicita mucho. Simplemente la gente echa de menos un árbitro que no volvió a pitar hace 3 o 4 fechas, y entonces caen en cuenta que debe ser que lo suspendieron, porque realmente no es una suspensión, porque ellos no tienen ninguna vinculación laboral, sino que simplemente no los llaman a arbitrar mientras tanto, y ellos también hacen procesos de reconversión, de reentrenamiento, de todo eso. La federación se gasta una buena plata en entrenamientos técnicos, físicos, en lo del VAR, en todo eso, y a veces no hay forma de que sean mejor, pero en todos los países del mundo se cometen errores en el arbitraje, porque además ser árbitro es más difícil que ser juez, porque es que el árbitro tiene que tomar una decisión en segundos, en unas jugadas que además tienen una dinámica muy rápida, porque el fútbol es rápido, y tienen que decidir ahí. En cambio, uno cuando decide en el despacho está leyendo el expediente, está pensando, puedes pararte a consultar un libro, vas al computador y consultas jurisprudencia nacional o internacional, puedes hablar con compañeros, oye, tengo este problema, no sé qué. El árbitro tiene que decidir ahí en 30 milisegundos sobre si esa es falta o no, si es penalti o no. Eso es una labor difícil. Sí, usted ha escalado muchísimo en su carrera profesional y en su vida como tal. Hablábamos de que abogado litigante, trabajó en la Fiscalía, trabajó en el Consejo Superior de la Judicatura, ahora en la Corte Suprema de Justicia, está en la comisión. Pero, ¿aquí para dónde escalaba? ¿Qué hacía en esa escalera? ¿O qué hacía con esa escalera? Eso era haciéndole un favor a un amigo que le tiene miedo a las alturas, y la señora además lo cuida mucho, y entonces le estaba cambiando para un bombillo, yo no me acuerdo qué dice. O tapándole una O gotera. tapándole una gotera. Yo le dije, venga, pues yo le arreglo, porque
Era plena pandemia ahí. Es que llegué a pensar que se estaba escapando. No, estaba arreglándole al hombre. No. Como diría mi señora, mi vocación de servicio como buen Piscis. Pensé que se estaba escapando para irse a tomar un buen vino, porque además entre sus hobbies está la música y está la lectura. Sí. ¿Cómo combina estos Pues dos gustos? la música es porque, pues, como le decía al principio, mi papá tenía establecimientos abiertos al público, entonces uno de los trabajos de uno era estar ahí cuidando la tienda o eso. Entonces yo me acostumbré a estudiar con ruido, porque uno está en la tienda, entonces la gente llegaba, que ¿cuánto vale una libra de arroz? Y uno está estudiando y ni levantaba la cabeza y decía 1.500 pesos, lo que valiera y ya. Y seguía estudiando. Al frente de mi casa quedaba el billar y en el billar había una rocola, entonces siempre había música. En los camiones, cuando me tocaba andar en los camiones, porque el camión que no producía plata, entonces me encaramaban a mí en el camión y una vez eso automáticamente comenzaba a producir plata porque pues ya el chofer no me la robaba. Los camiones en la época tenían, para que vean lo viejo que soy yo, una cosa que llamaban pasacintas. Y los pasacintas tenían un cartucho, que era una cosa grandísima, casi como un cartucho de Betamax. Y ahí venía, y entonces todos andaban con música, menos un conductor que tuvo mi papá, un señor que se llamaba Hernando Cuervo, que en paz descanse. Él no dejaba poner música en el carro. Y entonces me decía, no, don Hugo. Yo era un peladito de 8 años, don Hugo. No, aquí no me ponga música porque esos tambores de esa música que le gusta a usted comienzan a sonar y yo no sé si es una balinera que me está sonando, si es el bloque que me está golpeando. Después se daña el carro y su papá me echa. Entonces, mejor hablemos. Y entonces el señor, que era un gran conversador, comenzaba a hablar paja. Una vez, por ejemplo, me dijo, a ver, usted que ha estudiado tanto, que su papá le ha gastado tanta plata en estudio, ¿cómo fue que ganó Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial? Le dije yo, pues con la bomba atómica, la de Hiroshima y Nagasaki. No, usted está equivocado. ¿Cómo fue con el G. Willis? Y así era. Entonces, por eso es la afición a la música, ¿ve? Y la lectura, pues, desde pequeño la lectura es en razón a que en mi pueblo no había televisión. Porque Pandi queda en un hueco. En esa época no había televisión satelital ni nada de eso. Y las ondas de televisión como esas andan rectas. Entonces no entraban al pueblo, sino pasaban por encima porque la montaña. Luego pusieron una antena repetidora en un cerro y ya había televisión. Y hoy pues obviamente hay televisión satelital, entonces no había televisión. Entonces la única diversión era o irse a jugar fútbol, pero pues por la noche no se podía jugar básquetbol, que era básicamente lo que jugaba, y voleibol, porque la cancha no era iluminada. Entonces uno por la noche, ¿qué más hace? Pues yo me ponía a leer. Y yo comencé a leer lo que llaman ahora cómics. Nosotros en esa época le decíamos cuentos. Arandú, El Llanero Solitario, Tarzán, todo eso. Y luego va uno pues incursionando en los libros. Papá era un gran lector, entonces en la casa siempre había libros, siempre había periódicos. Y luego pues aquí en Bogotá me aficioné, tengo pues la literatura, me gusta la literatura y me gustan los ensayos. Tengo por ejemplo un autor favorito que es Arturo Pérez Reverte, un español que escribe muy bueno. Y aparte de eso tuve la fortuna de, cuando me casé con Sonia es una gran lectora y por ejemplo, digamos los últimos 10 o 15 años, la mayoría de los libros que he leído es que ella me lo ha recomendado, porque ella es una gran lectora. Y pues esa es la diversión. Y aparte de eso, el cine, que a ella también le gusta mucho el cine, entonces iba mucho al cine. Claro que después de la pandemia dejamos de ir mucho al cine y ahora como están todas esas plataformas de streaming, pues termina uno viendo más en streaming que en esto. Y las bufandas también le gustan, ¿no? Las bufandas, sí, Sí. Y ese es un motivo de pelea con mi señora, porque ella se roba mis pashminas, porque a veces las mías son más bonitas que las de ella. Y a veces debe querer ahorcarlo, ¿o no? Siempre. Magistrado, pues ha sido un gusto tenerlo aquí en Parlando con Pacho Alerta en el canal de YouTube. Este es el segundo capítulo, no olviden suscribirse. Estamos en las redes sociales como Parlando con Pacho Alerta. Al cierre, ¿va a ser usted el presidente de la Corte Suprema de Justicia en algún momento? Pues estando uno en la corte, todos tenemos la posibilidad de serlo, pero pues todo depende de los compañeros, de si deciden elegirlo a uno o no, y de Dios, que es el que decide dónde lo pone a uno y en qué momento lo pone. Magistrado, bendiciones. Gracias por visitarnos en Parlando con Pacho. No, gracias a usted, Pacho, por la invitación, muy querido. Y a ustedes, ya les estaremos mostrando el tercer capítulo, los estaremos invitando durante este fin de semana, porque el próximo invitado pertenece a la política, hoy quizás es uno de los voceros más fuertes del Centro Democrático. Así que ya en las redes sociales
y también aquí a través del canal de YouTube les estaré hablando de quién se trata. Los queremos mucho. No olviden suscribirse. Parlando con Pacho Alerta en YouTube. Un abrazo para todos.